Bien, entonces en esta primera presentación vamos a trabajar sobre el diseño de base de datos relacional. Este es un poco el recorrido que vamos a hacer, así que empecemos. ¿Sí? El modelo relacional. Bueno, básicamente cuando hablamos de modelado de una base de datos, obviamente ese modelado va a estar condicionado por la estructura de persistencia, ¿sí? O la forma de persistencia que le vamos a dar a esos datos. Obviamente, el modelado de una base de datos no relacional, aunque es infinitamente más sencillo, es diferente. Y por ejemplo, también hay modelado de datos cuando trabajamos en alguna base de datos eh, de apoyo a la toma de decisiones gerenciales, como por ejemplo los data warehouse. Los data warehouse tienen su propio, por ejemplo, eh, modelo de diseño del espacio de las relaciones de los datos, ¿sí? Tiene estas tres etapas también, un modelo, en realidad tiene un modelo multidimensional, un modelado multidimensional, un modelado lógico y un modelado físico. Acá es un modelado relacional eh, o conceptual, lógico y físico, ¿sí? En esta parte nos vamos a dedicar únicamente al diseño de bases de datos relacionales. Luego van a ver cuando veamos bases de datos no relacionales que el modelado es bastante más endeble justamente porque son mucho más flexibles. Como venimos trabajando un poco en los ejemplos de la semana pasada y ustedes seguramente ya conocen, una base de datos relacional va a organizar los datos en torno a tablas, ¿sí? Eh, o relaciones, ¿sí? Y vamos a ver que esas tablas o relaciones los vamos a tratar como sinónimos, si bien son parte de dos momentos de la base de datos diferentes. Uno encuentra de manera cotidiana en Internet hablar de una tabla o relación de manera distinta, ¿sí? Básicamente una relación lo podemos pensar como un hecho o un objeto de la realidad que es parte de mi universo de discurso, de mi problema, ¿sí? Y al cual modelo a partir de diferentes aspectos o características que ustedes conocen como variables o atributos, ¿sí? A su vez, esas tablas de un modelo relacional justamente tienen relaciones, es decir, se vinculan con otras tablas a partir de datos, de alguna o algunas columnas, ¿sí? Eso es un poco la idea. Cada instancia de ese objeto o de ese hecho va a ser una fila. Cada una de las características de ese hecho o objeto va a ser una columna. ¿Sí? Eso es un poco la mirada. Esta cuestión ya les presenté en sociedad a nada menos que Edgar Coate en el viernes pasado, que es quien postula el modelo relacional allá por la década del 70 y fue junto con la proliferación de las computadoras personales el principal motor, a mi gusto, uno de los motores fundamentales para la informatización masiva de procesos que se vivieron en los últimos, eh, entre 1970 y 2000 más o menos. Después empezaron a cambiar los problemas a los cuales hacemos referencia, o en todo caso lo que empezó a pasar después es que empezaron a madurar y los sistemas, e incluso han aparecido sistemas nuevos o reemplazos de los sistemas preexistentes, pero el grueso de la informatización de los procesos organizacionales se dio en esos 30 años entre los 70 y el 2000, obviamente, ¿sí? Con diferentes estadios de madurez. De hecho, hay varios modelos de madurez, eh, probablemente en la maestría ven algunos, si no los puedo mostrar, de la adopción, ¿sí? De políticas data driven en organizaciones. Es decir, a partir de un conjunto de preguntas, uno puede determinar en qué nivel de madurez está una organización determinada con respecto a la adopción, ¿sí? De políticas basadas en datos. Y de hecho, esos modelos de madurez en general lo que tiene interesante es que nos permiten ir recorriendo las etapas, es decir, evolucionando el modelo de madurez, proponen para las transiciones entre etapas un conjunto de actividades, ¿sí? Esos modelos de madurez en general son producto de la experiencia de algunas empresas o conglomerados de empresas que se juntan o de alguna manera se disponen a preparar estos modelos de madurez.
No sé cómo llegué hasta acá, pero bueno, volviendo a las bases de datos relacionales, esto lo dijimos, ¿no? Una base de datos relacional va a ser un contexto, ¿sí?, en el cual se modela un problema y ese problema se modela a partir de tablas, ¿sí? Cada tabla tendrá un conjunto de filas que serán tuplas o instancias de esa entidad, ¿sí? Y las columnas van a ser atributos o características que describen a esas entidades, objetos o hechos. Y además también comentamos esas entidades, relaciones o tablas, ¿sí?, son pseudosinónimos por ahora, se van a relacionar entre sí a partir de atributos. Recuerden que estuvimos trabajando con algún ejemplo, ¿sí?, a mano alzada el último viernes, en donde veíamos que las órdenes se relacionaban con los clientes a partir del atributo ID de cliente, creo que era, eh, en la tabla de órdenes, ¿sí? Esa es un poco la idea de que las relaciones, o sea, la relación órdenes y la relación clientes se vinculan a partir de un dato, ¿no? O de una columna en cada tabla, ¿sí? ¿Cómo hacemos para vincular esos datos? También lo dijimos por lo menos de manera precaria. Cada tabla va a tener una clave primaria, ¿sí? Esa clave primaria va a permitir la identificación unívoca de cada instancia de una entidad. Es decir, en el modelo relacional no está permitida la no definición de una primary key o una clave primaria en una tabla. Y una primary key una clave primaria determina o identifica de forma unívoca cada fila de la tabla. Es decir, cada fila tiene un valor único de la clave primaria que permite que nosotros podamos acceder a cada una de esas instancias, ¿sí? En la tabla personas, ¿qué atributo les parece que podríamos utilizar como clave primaria? ¿Qué opinan? DNI. Bien. DNI, en el marco de nuestro país, podría alcanzar. Ahora bien, tendremos que tener cuidado si no hay nadie con un número de libreta de enrolamiento que tenga el mismo valor de libreta que el DNI, o no haya nadie con documento extranjero, ¿sí?, con una documentación transitoria, ¿sí?, que no tenga el mismo valor. Si no, el DNI está bien como respuesta, uno se podría asegurar también y decir, bueno, la clave primaria de mi tabla personas es tipo documento y número de documento. Es decir, una clave primaria no necesariamente es una única columna, ¿sí? En general vamos a tratar de que la clave, por una cuestión de eficiencia luego en la recuperación de los datos, sea una única columna, pero podría la clave primaria ser una o un conjunto de columnas de la tabla. Bien, y esas relaciones, como dijimos, se implementan a partir de atributos comunes en las dos relaciones. Al conjunto de atributos que implementa una relación, ¿sí?, se denomina clave foránea. En este caso, fíjense, tenemos empleado y tenemos departamento, ¿sí? Fíjense que en la tabla empleados, ¿sí?, nosotros eh, tenemos, ¿sí?, el número del departamento en el cual... Esta es la tabla empleado, ¿no? Sí, la tabla empleado y la tabla de departamentos, está al revés exactamente. Tenemos el número de empleado, el nombre del empleado y luego tenemos el departamento en donde trabaja. Esta columna acá hace las veces de clave foránea o foreign key, ¿sí?, y vincula la tabla empleados con la tabla departamentos, ¿sí? Básicamente lo que hace es relacionar a un empleado con el departamento donde trabaja, ¿sí? Esto es importante, fíjense, siempre la foreign key de una tabla va a apuntar a la primary key de la otra tabla, ¿sí? Es decir, acá, en esta tabla, que es la que apunta a la otra tabla, cualquier columna puede hacer las veces foreign key. Pero esa columna va a tener que vincular a la clave foránea de la otra tabla, ¿sí? Ahora bien, ¿qué les parece que permite este tipo de
este tipo de relaciones? ¿Por qué no puse los datos del departamento acá? Total era el nombre del departamento y la localización. ¿Qué les parece? Para generar más agilidad en la carga de los datos. Podría ser, esa podría ser una. Otra, hay una que es más importante. Dos hay. ¿A nadie le suena? Bueno, lo digo yo, pero no es tan gracioso. Eh, la idea acá, ¿sí? Es que uno puede, por un lado, ¿sí? Nos aseguramos, esto nos permite controlar lo que se denomina integridad referencial, ¿sí? Yo no podría vincular a ningún empleado con un departamento que no exista. En cambio, si yo cargo los datos del departamento en el empleado, no tengo cómo controlar, ¿sí? Desde un punto de vista relacional, que ese departamento exista. Y después por otra cuestión, ¿sí? Que tiene que ver con dos cuestiones más. Una es la que plantea la compañera. Después hay otra cuestión que tiene que ver con el control de consistencia o de inconsistencias en los departamentos. Piensen que si nosotros cargamos acá, ¿sí? Los datos del departamento, lo que nos va a pasar es que podríamos, para este empleado, describir el departamento de una forma, con un nombre escrito de determinada forma, por ejemplo, capitalizado con la primera letra mayúscula y el resto minúscula, y para otro empleado del mismo departamento cargarlo diferente, ¿sí? Y eso no tendría cómo hacer para chequearlo. En cambio, si yo cargo los datos del departamento una única vez y vinculo a esa persona con el documento a partir de la clave, yo me aseguro, ¿sí? Que los datos del departamento coincidan para cada una de las personas de esa tabla, ¿sí? Y además, otra cuestión, pierde, de la otra forma, lo podría hacer, pero estaríamos perdiendo además el concepto de relación, ¿sí? Porque si esta es la tabla de empleados y además acá tiene los datos del departamento, es decir, nombre de departamento, localización del departamento, jefe del departamento, ¿sí? ¿Esta tabla sigue siendo empleados o es otra cosa? Es decir, es como una mezcla entre los datos del empleado y los datos del departamento, ¿sí? Se pierde esa idea de tabla o entidad que representa un hecho o un objeto del mundo real. ¿Se ve? Porque acá estaría teniendo para la tabla de empleados datos del departamento. ¿Sí? ¿Me siguen? Y además, otra cuestión, piensen que acá, de esta tabla de departamentos podría tener 50 atributos. ¿Sí? Si yo guardara todo sobre la tabla de empleado, acá voy a tener 50 atributos que representan al departamento por la cantidad de personas que trabajan en ese departamento. De esta forma, yo tengo representado cada departamento una sola vez y lo único que hago es referenciarlo con la clave que corresponde. ¿Sí? ¿Se ven los privilegios de relacionar distintas tablas a partir de atributos y hacer una separación lógica y conceptual de los datos? ¿Se entendió? Es importante para lo que sigue. ¿Sí? Si no, cualquier cosa me van parando, ¿sí? De paso se hace un poco menos aburrido para ustedes. Bueno, esto es importante además, ¿no? El modelo relacional, ¿sí? De Dark-Code plantea que cada tabla tiene un conjunto de atributos relacionados entre sí, ¿sí? Con lo cual, esa idea de los datos del departamento, la tabla de empleado, empieza a perder valor en el marco de lo postulado por el Dark-Code. Y en términos, piensen a la estructura, ¿sí? La estructura para ir haciéndonos la idea de DDL, DML, piensen la estructura de la base de datos, ¿sí? Escindida, separada de los datos. Es decir, por un lado tenemos las relaciones con los atributos.
Y por otro lado, lo que tenemos son observaciones de esa macroestructura o entidad, que son las filas. Es decir, las filas van a ser los datos y la definición de la tabla es la estructura, ¿sí? Es el DDL. O sea, la definición de la tabla es el DDL, cada una de las filas forma parte del DML, de los datos en sí mismos, ¿sí? Cada fila representa valores relacionados entre sí y los valores son hechos, ¿sí? Que definen una entidad o sus vínculos con el mundo real, ¿sí? Esto es bastante obvio. Una fila también se puede denominar, o se denomina el modelo lógico como tupla o instancia. De hecho, los que fueron a leer el libro del Masri seguramente vieron más la palabra tupla que la palabra fila. Cada columna es un atributo. Acá tenemos un ejemplo, este es del libro del Masri, ¿sí? Fíjense, tenemos el nombre de la relación o tabla, conjunto de atributos que describen a este objeto o el objeto estudiante, y cada observación del objeto estudiante tiene un valor, ¿sí? Cada fila tiene un valor, cada, además, eh, cada fila es una observación, ¿sí? O cada tupla es una observación de ese objeto. De los datos que tenemos acá, ¿qué les parece que podríamos usar como clave primaria? Tenemos estos, no hay otros. No me pueden decir ninguno. O sea, ninguno es óptimo, coincidimos en eso, si lo están pensando. Pero digo, bueno, tengo que elegir de uno de estos, porque grabé la tabla en Postgres y me pide si o sí una prima de qué. SAN. El SAN no sé qué, no, SSN, que es la DNI. Bueno, si ese es el DNI, estamos salvados, ¿sí? Si ese es el DNI, estamos salvados. Ahora, si este no fuera el DNI, pensemos entre nombre... Y el teléfono. Bueno, el teléfono. Perfecto. Leticia dice el teléfono. ¿Qué problema le ven al teléfono? Coincido, todos van a tener un problema, Leticia, ¿eh? Está bien, elegiste uno que está bueno. Tiene un valor nulo, no puede ser clave primaria con un valor nulo. Bueno, bien Francisco, se adelantó una etapa, pero supongamos que, es verdad, los primary key no puede ser nulo, pero supongamos que no hay nulos. Y dos personas que vivan juntas. Si hay una familia en casa que tenemos 3 nenes, uno solo va a elegir uno solo va a poder estudiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos guardar una vez sola cada número de teléfono. O bien, para el resto de mis hijos les voy a tener que comprar un teléfono distinto. ¿Se entiende? Es decir, la primary key tendrá que ser un dato que elijamos que no se repita, ¿sí? Que no se repita. Ahora bien, si pasa eso, ¿por qué les parece que nos asignan legajo en la universidad? Si dijimos como la tabla personas nos permite, con el tipo de documento y el número de documento, nos pusimos de acuerdo de que alcanza para determinar una persona. ¿Por qué nos dan un legajo? No corregimos el error que hablabas recién de libreta de enrolamiento, que puede haber un duplicado, etcétera. Es una manera de controlar vos como institución, darle un número distinto a cada estudiante. Bueno, eso podría ser, pero yo no encuentro otro motivo lógico, por lo menos en algunas universidades del sistema universitario. ¿Alguien iba a decir algo más? No, yo iba a decir como para que funcione como un objeto y justamente el DNI sea un atributo de ese objeto legajo, ¿no? Que puede ser una persona que por ahí no coincidan con los datos de otra, no sé, por ejemplo, el nombre duplicado, que tengan el mismo nombre, digo. ¿Saben lo que es la simultaneidad de carreras? Sí. En muchas universidades del sistema, a mí me toca conocerlo porque fui secretario académico en Luján, en muchas universidades del sistema se pueden cursar 2 carreras al mismo tiempo. ¿Y esa persona qué hacemos? Se le asignan 2 legajos de estudiantes, ¿sí? Por eso el objeto estudiante es diferente del objeto persona, ¿sí? Mismo si uno va a Guaraní, por ejemplo, que es un sistema de gestión nuevo, por ahí alguno que se recibió hace poco lo pueda conocer, ahí sí, ¿sí? Se las complica un poco más. ¿Me entendieron lo del legajo? Es decir, si yo estoy 2 veces en la tabla de estudiante, el DNI no me alcanza.
¿sí? DNI, tipo, no. Ahora bien, en guaraní lo resolvieron. No se usa más legajo. Si vos querés en el sistema nuevo de gestión que desarrolló el SIU y se implementa a nivel nacional, no se usa más el número de legajo. Uno podría no configurar el número de legajo. Ahora que ya saben el problema de las múltiples carreras, ¿qué harían en la clave primaria? La tabla de estudiante, es decir, tipo y número de documento, yo debería agregar algún atributo más, porque si Juan Fernández quiere anotarse con 2 carreras, va a aparecer 2 veces. Y no puedes agregar como otra columna que diga, no sé, carrera 1, carrera 2. Exacto. Lo que yo haría, de hecho lo que hace Guaraní, en ese caso es la clave primaria, es el tipo de documento, el número de documento y la carrera. ¿Sí? Entonces, de esa manera, te evitas el legajo. Ahora bien, después hay una decisión de modelado de datos, si yo prefiero tener una clave primaria compuesta por 3 atributos o prefiero generar lo que se denomina una clave subrogada, que es un dato que no es parte del problema, que yo creo para generar la clave, como el legajo. El legajo es eso. El legajo no es un dato real, ¿sí? Nos hacen creer que es súper importante, es más, hasta nos identifica después en un momento en la universidad, pero la realidad es que es la solución que le encontraron a un problema de modelado de datos, ¿sí? Incorporar un campo más, que es una clave subrogada, ¿sí? Y así pasan millones de problemas. Los códigos de producto, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, una clave subrogada es eso, ¿sí? Es una clave que no forma parte del problema, un dato que no forma parte del problema y se genera para resolver la identificación unívoca de cada fila, ¿sí? Pero en el caso del estudiante que hablamos, la clave es una solución de modelado, ¿sí? Más tecnológica que metodológica de modelado. La clave natural en la cancha del modelado relacional sería el documento y la carrera, ¿sí? Si pudiera haber una persona más de 2 veces, si pudiera estar una persona más de 2 veces en la tabla de estudiante. ¿Me siguen? Son disparadores como para pelearlo y despertarlo un poco, ¿sí? Pero no sé si me van más o menos siguiendo el problema y la importancia de la clave primaria. ¿Sí? No es tecnológico, ¿sí? Es metodológico y tiene que ver con el modelo. Bien. Ahora bien, ya nos vamos a meter en esto a full, ¿sí? Primero hablemos un poco del proceso, de la etapa de diseño de una base de datos relacional. Como les decía, el diseño de una base de datos, ¿sí? Tiene como objetivo permitir o construir un modelo, ¿sí? Que permita persistir de forma óptima la información, ¿sí? Y no nos tenemos que olvidar que el modelo es eso, es un modelo de la realidad, ¿sí? No estamos, al igual que otro tipo de modelos como los estadísticos que ustedes trabajan, cuando hablamos de un modelo de datos, es una representación, muchas o casi siempre, simplificada de la realidad, ¿sí? O de un universo de discurso específico. Ese término ya lo usamos el día viernes y es un concepto muy del modelado de datos. Van a ver que el MASRIB lo menciona así frecuentemente. Ahora bien, el proceso este de modelado de datos, ¿sí? Comienza con entender qué es el modelo de datos, cuál es el modelo de datos que necesito. Y aparte, para entender cuál es el modelo de datos que necesito, tengo que ir a la diapo del viernes pasado, en donde hablábamos de requisitos de usuario. ¿Vieron cuando explotamos el concepto de sistema de información? Fuimos a sistema informático, lo vimos como un sistema en el marco de la teoría general del sistema y después fuimos como abriendo un poco esta idea de cómo se obtiene el modelado de o el modelo, o cómo se obtienen las necesidades o requerimientos del sistema previo al desarrollo. Y ahí vimos que uno modela los procesos y modela los datos. Nosotros nos vamos a meter a partir de esta clase con el modelado de datos. El modelado del sistema quedará para los programadores. Y esta es la idea. ¿A partir de qué sale el modelo de datos? De los requerimientos o requisitos del problema que estoy modelando.
¿sí? Muchas veces ustedes como analistas se van a encontrar en el rol de stakeholder y de diseñador, es decir, tengo esta base de microdatos del INDEC y quiero generar, ¿sí?, un modelo relacional que permita integrar los datos de las diferentes de los diferentes años o de las diferentes mediciones o agruparlo como quieran. Bueno, para eso tengo que ver cómo diseño las tablas y la relación entre tablas. Hay una estudiante de la maestría, entre los proyectos, les tiro ideas, entre los proyectos que surgieron, no me voy a acordar el nombre y soy muy injusto, sé que el apellido es Vargas, la chica, trabajó en el trabajo final de este curso. Ella venía trabajando con R fuerte en la info de censos, de datos censales, y trabajó en el modelo de datos, ¿sí?, que le permitió luego generar una librería con todas las corridas de los datos censales de nuestro país, ¿sí? Y de luego publicó la librería en R. La verdad que hizo un trabajo muy, muy lindo. Vi que hace poquito lo fue a presentar a otro lugar. Bueno, eso lo vamos a necesitar, ¿sí? Es decir, vamos a necesitar tener la capacidad de derivar un universo de discurso o un problema a partir de un conjunto de tablas de manera óptima. Eso es lo que hacemos cuando trabajamos en el diseño de una base de datos relacional. Y el modelo de datos, básicamente, ¿sí?, va a ser un conjunto de conceptos que va a describir la estructura de la base de datos. Este sería un diseño lógico de la base de datos, ¿sí?, en donde vemos que tenemos, esperen que lo veo muy chiquito, ya estoy grande, tenemos las diferentes relaciones, ¿sí?, que luego vamos a derivar en tabla, las relaciones, es decir, la vinculación entre las tablas, el primary key, el foreign key, ¿sí? Luego también vamos a definir en la etapa del modelado físico los tipos de datos de cada columna, ¿sí? Vamos a definir si puede ser nulo, si no puede ser nulo, ¿sí?, y un montón de cuestiones que van a conformar todos esos conceptos tomados en conjunto, de manera sistémica, un modelo de datos de ese universo de discurso o situación problemática, ¿sí? En eso nos vamos a meter hoy. Esto me parece un esquema súper bonito del MASRI y su... ¿Sí? En donde podemos ver esquemáticamente las etapas del desarrollo de un proyecto de software, pero, ¿sí?, nosotros nos sentamos en esta parte. El MASRI, de hecho, es un libro, como vieron, Fundamentos de Diseño de Base de Datos. Profe, se le escucha medio mal de repente. A ver. No sé si tapó algo. Ahí, Sergio, ¿me escucha mejor? Ahí va, perfecto. Bueno. Espero yo poder escucharlo bien a ustedes, pero bueno, por ahora lo más urgente es lo otro. Les decía que el MASRI, básicamente el libro del MASRI se llama Fundamento de Diseño de Base de Datos, ¿sí?, y hace foco en esto, pero el esquema plantea, ¿sí?, todas las dos etapas del diseño de un sistema, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar, si bien hablamos del análisis funcional o en la ingeniería de requisitos, en donde encontramos encontramos cuáles son las necesidades de ese sistema, nos vamos a concentrar en esta parte, ¿sí? Acá podemos ver que hay un universo de discurso. Básicamente, en el universo de discurso de ese problema o situación problemática tiene que ver, o son los objetos, los conceptos que forman parte de ese problema, ¿sí? Y hay una primera etapa de reconocimiento, antes de trabajar en los requerimientos, el reconocimiento del universo de discurso. Es en general, salvo que vayan luego a trabajar en una consultora o en alguna situación de ese tipo, ustedes van a, en general, trabajar rodeados de un universo de discurso. Es decir, ustedes ya conocen la situación problemática en la que están insertos como analistas, en general, salvo que vayan cambiando los problemas. Nosotros, en el laboratorio, un poco lo divertido también es que eso va cambiando. Es decir, un día nos encontramos desarrollando el sistema de cálculo en tiempo real del IPC, otro día nos encontramos desarrollando
no sé, la base de datos espacial del municipio de Luján. Ahora estamos trabajando en el diseño de un sistema de monitoreo en tiempo real de variables socioambientales para la ciudad de Mercedes. Estamos trabajando en algunas aplicaciones móviles. Y eso lo que te mueve también es que uno va cambiando y variando el universo de discurso. No resuelve siempre problemas asociados a la misma situación o al mismo universo de discurso, pero a su vez tiene su desafío. Es decir, no es trivial ni debe subestimarse el hecho de conocer cuáles son los conceptos y relaciones que forman parte de un problema. ¿Por qué? Porque cualquier omisión que uno hace en el modelo de datos, luego está o termina siendo una simplificación en la situación que está modelando o que está persistiendo con esos datos, y por lo tanto deriva también en quizás luego modelos o análisis incompletos que no tienen en cuenta alguna variable que tiene especial fuerza o impulso en un problema, ¿no? Bueno, pero una vez que uno conoce el universo de discurso, es decir, los conceptos relacionados a un problema, trabaja, ¿sí?, en lo que son los requisitos de ese modelo o de ese problema, ¿sí? Y los requisitos derivan en un diseño conceptual. Básicamente el diseño conceptual es un diseño de alto nivel que tiene solamente 3 conceptos. Usted va a decir, una papa es la parte más difícil, ¿sí? Básicamente tiene relaciones, tiene entidades y tiene atributos, ¿sí? Se modela con lo que se llama el diagrama entidad-relación, que lo vamos a trabajar hoy, entre hoy y el lunes. Y uno, después de el modelo, una que tiene el diseño o el modelo conceptual, ¿sí?, uno en la etapa de diseño conceptual construye el modelo conceptual, ¿sí? Cuando decimos diseño lógico, construimos el modelo lógico. Cuando decimos diseño físico, construimos el modelo físico, ¿sí? Es bastante obvio, pero por las dudas lo planteo. Uno a veces se puede sentir un poco perdido en la etapa. Ese modelo conceptual nos va a permitir ver y transmitir también a los stakeholders, a quienes son parte de ese problema en el cual estamos trabajando, el mapa de los objetos, las relaciones, las entidades y los atributos principales de las entidades del problema que vamos a modelar. Si nosotros logramos un buen modelo conceptual, después va a ser relativamente sencillo o es más difícil de errar en el diseño lógico, y es casi imposible de errar en la transición del diseño lógico al diseño físico, ¿sí? Es decir, ahí no hay ningún problema, pero acá está como la principal cuestión, ¿sí? Luego pasamos de ese diseño conceptual a un diseño lógico, en donde ya vamos acercándonos, a partir de lo que se denominan relaciones, a tablas. Ya tenemos algún criterio de tablas, ya encontramos la totalidad de los atributos de cada tabla, y además ya tenemos la capacidad de determinar qué atributos de esa tabla van a jugar un rol especial. Es decir, van a poder ser nulos o no, van a ser clave primaria o no, van a ser clave foránea o no, ¿sí? Y después, una vez que tenemos eso, es decir, sabemos cuáles son las tablas, sabemos cuáles son los atributos, sabemos cuál es la clave primaria, cuál es la clave foránea, sabemos cuáles pueden ser nulos. Luego lo que nos queda en el diseño físico, ¿sí?, la última parte del diseño, es básicamente trasladar eso a SQL. Claramente el diseño físico es dependiente de la base de datos que vamos a elegir. Por suerte, gracias a ANSI SQL, al estándar ANSI SQL, no hay grandes diferencias de acuerdo al sistema gestor de base de datos elegido. Verán que, si bien no voy leyendo, trato de que las diapos tengan mucho texto, lo cual puede ser molesto para ustedes desde el punto de vista de leer ahora o les puedo abrumar, pero la idea es que después, cuando vuelvan sobre la diapo, tengan algún soporte que dé pistas de lo que dije, y no solo aluminio, que después ven esas diapos, esos docentes que dan clases extraordinarias, pero después va a la diapo y no te dice nada. Es decir, ¿qué había dicho acá? Bueno, yo acá un poco sacrifico la elegancia de la diapo para que sea funcional, ¿sí? Verán que gran parte de lo que dije está de alguna manera escrito ahí. Bien, un poco bajando en términos de los productos de cada etapa del diseño, vemos en el diseño conceptual se definen, como decíamos, las entidades, los principales atributos y las relaciones. No hay más que eso. Fíjense, esto es un
en esto vamos a trabajar gran parte de la clase de hoy, que es el diseño conceptual. Podemos ver las entidades, es decir, qué entidades tienen asidero en este problema. Bueno, cliente, pedido y artículo. ¿Cómo se relacionan cliente y pedido? Porque un cliente realiza un pedido y ese pedido se compone de artículos, ¿sí? Ahora bien, vemos que se marcan en el diseño conceptual solo los atributos más importantes, ¿sí? Van a haber modelos conceptuales que tienen más atributos, y esto no está mal, no es redundante nada, pero en general como mínimo uno tiende a marcar algún atributo que va a formar parte de la clave. Fíjense, acá el pedido tiene la fecha, y acá en la relación vemos que hay también, ¿sí?, un atributo que es la cantidad. Una cuestión, y ya para seguir peleando un poco más. Pedido, ¿sí? ¿Qué atributos va a tener en función de este modelo, ¿no? Este modelo, no el que ustedes harían. ¿Qué datos va a tener como clave primaria? ¿O qué datos? ¿Puede ser en el número de orden? ¿Está el O... número de orden ahí, Leti? Ah, no está. Ah, tiene que estar acá adentro, perdón. Lo que vos La fe. hiciste trampa, porque lo que vos dijiste ya resuelve el problema que les voy a plantear. Pero está muy bueno. Decime, dale. La fecha. Sí, exacto, la fecha. Ahora bien, ¿y acá qué pasa? ¿Qué problema tenemos si el pedido tiene solo como clave primaria la fecha? Hay varias fechas, varios pedidos por fecha, pues. ¿Cuántos pedidos puede guardar en la base de datos una empresa por cada día? Esa solo fecha 1. Uno. Entonces, este modelo, además, ¿qué marca? ¿Qué les parece que va a incorporar como clave del pedido? ¿Qué les parece? El número de cliente que lo solicita. El DNI. Según este modelo, Maxi, ¿no? El DNI. Entonces, la clave del pedido va a ser DNI. Evidentemente, en el universo de curso de ese problema, no puede haber dos clientes con un mismo número de DNI. Entonces, listo, el DNI. Con lo cual, la tabla pedido acá va a tener como clave el DNI y la fecha. ¿Qué problema tiene que la tabla pedido tenga como primary key el documento y la fecha? Un cliente solo puede hacer un pedido por día. Excelente, Guillermo. Un cliente puede hacer solo un pedido por día. ¿Cómo se resuelve? Lo resolvió Leti y me spoileó la solución. Básicamente, por eso existen los números de orden de compra, ¿sí? Un poco la idea también de este rato que compartimos es empezar a entender cómo los sistemas de almacenamiento, subsistemas de almacenamiento que nos rodean, por qué aparecen algunos conceptos asociados y tienen que ver con eso. Exactamente. Como ven, ¿sí?, cuando pasamos al diseño lógico, pasamos de este diagrama, entidad-relación, a esto, que si bien en este caso le vamos a decir relación, entidades, ya tienen toda la pinta de tablas, en donde para cada entidad ya ahora sí definimos, ¿no?, los atributos, definimos, fíjense acá, PK es primary key, definimos las relaciones. Cuando acá dice foreign key, obviamente esta foreign key se vincula con qué atributo, con qué atributo se vincula de esta tabla, esta foreign key. Aunque no lean el nombre, se tienen que dar cuenta. No necesitan leer el nombre. Con la primary key. Exactamente. Siempre, siempre en una foreign key se va a relacionar con la primary key de la otra tabla. Si acá la primary key fueran dos campos, acá la foreign key también van a ser dos campos. Eso es importante. Bueno, y después tenemos el diseño físico, que no es ni más ni menos que pasar esto a una instrucción, ¿sí?, una cláusula SQL. Fíjense, create table clientes, nombre del campo, tipo de dato
y si tiene un rol, si juega un rol especial. Primary key. Nombre, tipo del campo, no puede ser nulo, ¿sí? Restricciones. Esto lo vamos a trabajar fuerte el día lunes, ¿sí? El día lunes vamos a trabajar en esto y nos vamos a quedar hasta acá. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Vamos muy lento? ¿Por ahí medio obvio para ustedes o estamos bien? ¿Sí? Cualquier cosa me dicen por ahí. Bueno, acá otra forma de verlo, ¿no? Es decir, también esto es importante. Acá cuando dice el modelo de negocio, estamos hablando de lo que es básicamente lo que es más llama, como universo discurso, ¿sí? Lo pegué más que nada por esto. Aparte me pareció canchero, me gusta esto de el modelo conceptual, ¿sí? El modelo lógico y el modelo físico. Fíjense que incluso cambia la manera en la cual nombramos las columnas. Eso es por convención. No hay una restricción de los motores base de datos. Es decir, es una convención de que en general a mí me gusta hacerlo con minúsculas, pero sí guión bajo. Uno podría ponerle comillas y que tenga espacio el nombre del campo. Pasa que después se hace bastante más pesado. Otra cosa que me gustó es el propósito. Acá dice el propósito de cada etapa de diseño y la audiencia, ¿no? Es decir, esto está bueno. Ahí les dejo como para que les quede. Ahora bien, en cada etapa, ¿sí? Vemos que cuestiones vamos, fíjense que adicionándose, ¿no? Por lo menos hasta acá y acá hay un salto, ¿no? Acá definimos solamente los nombres de las entidades, los nombres de las relaciones y los atributos. Es lo único que vamos a definir en el modelo conceptual, sin embargo, es el más importante para mí, a mi gusto. De hecho, van a ver que en los libros Fundamento de Base de Datos, gran parte de los capítulos se lleva el modelado conceptual y las instrucciones asociadas a la recuperación de datos, es decir, el SELEC, ¿sí? Porque son las dos cuestiones más complejas. El SELEC no por difícil, sino por la riqueza que tiene en el diseño de base de datos. Y esto sí por la complejidad. El modelo conceptual es difícil. Aparte, si uno erra en el modelo conceptual, tenemos que volver atrás hasta la primera etapa. Después, bueno, el modelo lógico adiciona primary key y foreign key, también adiciona mayor nivel de detalle de los atributos. Y el modelo físico, ¿sí? Acá definimos además los nombres de las tablas, que no necesariamente van a ser el nombre de las entidades, ¿sí? El nombre de las columnas, que no necesariamente va a ser el mismo nombre de los atributos. Y adicionamos, muy importante, los tipos de datos de cada columna y también las constraints, ¿sí? o restricciones de cada... hay restricciones de tabla y de atributos. Ya nos vamos a meter a full con eso. Esto lo tomamos de acá. Fíjense que en español van a ver que en el enlace del Labo van a encontrar solo el 2007, 2016, hasta donde sé, no tiene traducción.